Bienvenidos otra vez, gracias por tomar su tiempo para estar con nosotros. Si usted no está participando en vivo y no quiere escuchar estos dos himnos que vamos a cantar, siempre puede adelantar el video unos 6-7 minutos para empezar con la enseñanza. Hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios enfocados en la vida de David. Pero antes de ver ese estudio vamos a entonar algunos himnos, espero que me puedan acompañar donde estén en su casa. Vamos a empezar con el 151. 151, anhelo trabajar por el Señor. Si se escucha un ruido por ahí, es que una hermana de la iglesia aquí donde estoy grabando vino a limpiar justo cuando yo venía a grabar. Y ni uno queríamos programar lo que teníamos que hacer, así que ella va a seguir pasando la aspiradora, pero espero que no se nota mucho porque ella está en otra parte del edificio a donde yo estoy. El 151, anhelo trabajar por el Señor. Debería ser nuestro deseo trabajar por el Señor. No terminamos de cantar, pero me dio calor, entonces esto no va a aguantar. Pero deberíamos anhelar trabajar por el Señor, ser útiles a Dios, y de hecho eso va a ser el enfoque de nuestro estudio hoy. El 128, para los que tienen nuestro himnario 128, tal vez lo conoce sin tener que buscarlo si no tiene nuestro himnario. Bueno, también puede buscar en Google la letra, ¿verdad? Para acompañarnos. 128, Dios cuidará de ti. Algo que David aprendió durante su vida, en cualquier circunstancia en que se encontraba, Dios cuidó de él. 128. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará
Muchas gracias, espero por lo menos que me hayan acompañado porque yo por lo menos no quiero escuchar solo mi voz cantar. Tomen sus Biblias, por favor, y busquen el libro de 1 de Samuel capítulo 16. La semana pasada concluimos nuestra serie de estudios enfocados en el Evangelio verdadero. Hoy vamos a empezar una serie que es tal vez menos teológico, menos teórico y mucho más práctico para nuestras vidas. Típicamente, si pudiéramos reunirnos los domingos como solíamos en edades muy pasadas, ¿verdad? Muy lejanas, muy antiguas, hace mucho tiempo que pudimos reunirnos el domingo, tendríamos un tipo de enseñanza en la mañana y uno en la tarde. Típicamente era nuestra costumbre en la mañana tener la enseñanza más teológica, como la serie de estudios enfocados en el Evangelio verdadero, y en la tarde una enseñanza más práctica, como esta aquí, la serie de David, la vida de David. ¿Se acuerda? Tal vez hace mucho tiempo otra vez que estábamos estudiando la serie de los libros o más bien el estudio del libro de los jueces. Jueces, sí, no Josué, jueces, creo, sí. El libro de, wow, mucho que pasa en una semana y tal vez la mente se borra, no sé. Antes de eso, en la tarde, veíamos la vida de Jesucristo. Y es mi deseo, terminando la serie de la vida de David, o incluso si un día podemos volver a tener 2 reuniones a la semana, uno en la mañana, uno en la tarde, tal vez veríamos la vida de David en la tarde y la vida de Jesucristo en la mañana, algo así. Pero vamos a ver y seguir con un enfoque en estos estudios más prácticos para nuestra vida. Larga introducción para el tema donde nos llegamos en 1 de Samuel capítulo 16. ¿Por qué no empezamos en capítulo 1? Porque la vida de David no es mencionada en capítulo 1, bueno, de los capítulos 1 al 15. Ahora, yo le invito, le animo, tome esta semana, tal vez lee 2 capítulos cada día, para poder leer el contexto de lo que ha sucedido desde que concluimos el libro de los jueces hasta 1 de Samuel capítulo 16. Para darle un pequeño resumen, Dios siguió obrando, Dios todavía estaba cumpliendo su voluntad con su pueblo. Tenía un sacerdote, Elí, pero Elí era desobediente, tal vez desobediente no es la palabra correcta, pero era negligente con sus hijos. Entonces el pueblo se había alejado de Dios por culpa del ministro de Dios, podríamos decir, y sus hijos que había puesto también en el ministerio. Un punto aparte, pero muy importante: simplemente porque uno es hijo de pastor no significa que es cualificado para ser pastor. Punto aparte. Pero luego Dios proveyó para el pueblo de Israel por medio del profeta y sacerdote Samuel. Samuel todavía está vivo, pero Samuel también fue negligente en su vida familiar, podríamos decir, negligente en la crianza de sus hijos, y aunque puso a sus hijos en una posición de autoridad o liderazgo espiritual, ellos tampoco cumplían con los requisitos, no manejaban bien la responsabilidad que les fue dada, y el pueblo reclamó y protestó y demandó un rey. Dios les dio un rey, concedió ese deseo que tenían, el rey Saúl. Pero yo creo, y vamos a verlo también hoy, o si no hoy, la semana que viene, realmente no fue la intención o la voluntad de Dios dar el rey Saúl a Israel. Fue la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre la voluntad perfecta y la voluntad permisiva. La voluntad perfecta de Dios fue que Israel siguiese obedeciéndole a Él, sirviéndole a Él sin necesidad de un rey. Pero el pueblo demandó un rey, y Dios, en vez de decir, bueno, esto es lo único para ti, dijo, te voy a dar tu libre albedrío. Quieren lo que quieren, les voy a dar lo que quieren. Es parecido a un papá. Tal vez el papá prefiere que los hijos no vean nada de televisión. Pero luego el niño reclama y quiero ver tele, quiero ver tele, quiero ver tele. Y el papá dice, bueno, voy a buscar un programa que sea limpio, un programa que te haga más bien que mal, y puede ver mi ideal sería que pasara toda la tarde leyendo libros, porque eso te hace más bien que ver tele. Pero entiendo tu deseo de ver tele, te voy a dejar ver tele. También Dios con Israel: lo ideal para ustedes sería que no tuviesen rey, pero entiendo que quieren rey, entonces les voy a dejar tener rey. El rey Saúl obedeció a Dios, fue usado por Dios por un momento, pero luego desobedeció y llegó a ser rechazado por Dios. Y ahí es donde nos encontramos en 1 de Samuel capítulo 16.
Vamos a estudiar el tema, el hombre que Dios puede usar. Y para estudiar bien ese tema quiero partir con una pregunta. ¿Qué es lo que se requiere para que uno sea usado por Dios? ¿Cuáles son los requisitos? Podríamos ir al Nuevo Testamento y ver algunos requisitos específicos para un pastor o para un diácono, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de cualquier capacidad en que Dios quiera usarme o quiera usarte a ti. ¿Cuáles son los requisitos? En el contexto aquí otra vez, la nación de Israel está en medio de un desastre nacional, un desastre espiritual. Han estado así por muchas generaciones, desde el libro de Jueces hasta ahora mismo, porque ni con Elí, ni con Samuel, ni con Saúl había un revivamiento verdadero, revivamiento, cualquier de los dos, verdadero espiritual, un regreso sólido, permanente, definitivo a la voluntad de Dios y a los pasos de Dios. En ese libro, el libro de Jueces, cada uno hacía lo que quería y buscaban poner el sello de la aprobación de Dios en sus obras. Es decir, ellos vivían sus vidas como querían, pero buscaban decir que sí, Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Dios lo permite, Dios lo tolera. Es muy parecido al mundo religioso hoy día. Cuando viven sus vidas como quieren, pero luego se ponen la corbata el día domingo para decir, mire, Dios está aprobando lo que yo estoy haciendo. Cuando Dios no aprueba nuestras acciones, busca que nuestras acciones sean sometidos a lo que Él ya ha aprobado. ¿Se acuerda? Lo mencioné ya. Elí era el sacerdote, pero era muy negligente. Dios eligió a Samuel para ser su profeta, su vocero, su sacerdote. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, la Biblia dice, no había visión manifiesta. Eso quiere decir que por un momento la gente no tenía forma de escuchar de Dios, porque Elí, el sacerdote que tenían, era tan negligente, desobediente, incluso podríamos decir, y Samuel aún no era el profeta o el sacerdote. Llegando al capítulo 16, Samuel ahora es ancianito. Sus hijos son corruptos. El pueblo ha demandado un rey y el pueblo eligió a Saúl. Al principio era humilde, Dios lo usó por un momento, pero dentro de poco se le infló el ego y sobrepasó de la autoridad que Dios le había dado. 2 veces Saúl desobedeció a Dios, pensando que su autoridad excedía a la autoridad de Dios mismo. Por ese motivo Dios lo rechazó. Vamos a leer nuestro texto, 1 Samuel 16, del 1 al 13. La Biblia dice, y Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo entendiere, me matará. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, he venido para ofrecer sacrificio a Jehová. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como lo dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? No era muy común que Samuel llegara al pueblo. Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, ni a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí a 7 de sus hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿están aquí todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, el cual era rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Oremos antes de seguir. Señor Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por habernos hablado por medio de ella. Pero Señor, mientras que tomamos un momento de para estudiar la vida de David, ayúdanos a ver qué es lo que usted requiere para que nosotros también podamos ser útiles en tus manos. Tal vez ninguno será rey de una nación. Tal vez ninguno tendrá una posición muy prominente, muy impactante que afecte a millones de vidas, pero tal vez sí. Pero aun si nuestro impacto parece ser pequeño a nuestros ojos, Señor, cual sea tu propósito para nuestras vidas, ayúdanos a cumplirla, a vivir vidas listas para ser usadas por ti. Si hay alguno que no es su hijo, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Que se den cuenta que usted, lo primero que desea para cada hijo, para cada ser humano más bien dicho, es que sea hijo suyo. Háblanos, cámbianos, Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. En medio de un país lleno de desorden espiritual y desorden físico también, vemos a este joven David llegar a la escena. Hoy vamos a ver por qué es que Dios escogió a este joven, de los millones que podía haber escogido. Vamos a explorar la pregunta, ¿qué es lo que se requiere para ser usado por Dios? Creo que tenemos más información acerca de David que cualquier otro personaje en el Antiguo Testamento. De hecho, si seguimos esta serie sin interrumpirnos, fácilmente nos va a llevar hasta el fin del año. Incluso hasta el año 2022, el año que sigue, ¿cierto? David escribió la mayoría de los salmos. Además, casi 70 capítulos, además de los salmos, casi 70 capítulos relatan la vida de David y lo que hizo. Vamos a tomar varios meses para estudiar este personaje, pero primero el tema del hombre que Dios puede usar. ¿Qué es lo que se requiere para ser usado por Dios? En primer lugar, en el versículo 1 de nuestro texto, vemos la preparación hecha por Dios. La preparación hecha por Dios. La Biblia dice aquí, y Jehová dijo a Samuel, ¿hasta cuándo has tú de llorar por Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Es decir, que Dios tenía preparación, ya estaba preparando a David, ya estaba obrando en David para prepararlo para el propósito que Dios tenía planeado para él, previsto podríamos decir. Dios sabía, cuando Israel escogió a Saúl, Dios sabía que Saúl iba a fracasar. Dios sabía que tendría que haber otro rey, un rey que amaría a Dios, un rey que obedecería a Dios, un rey que realmente sería el líder que Israel necesitaba, y Dios ya estaba haciendo preparación para el siguiente rey. Sepa que Dios siempre está obrando, aun cuando no lo podemos ver. A veces nos frustramos con el horario de Dios, nos frustramos con la idea de que ya han pasado casi 2 años desde que pagamos ese templo y todavía no lo tenemos, pero Dios ya sabe todo eso y Dios está obrando aun cuando no lo vemos. Me frustro en que no puedo estar en San Pedro de la Paz, no puedo estar en Cañete ahora mismo para poder hacer un poco más para ministrar, para alcanzar a los perdidos con el Evangelio, pero yo sé que Dios está obrando aun cuando no lo podemos ver, aun si las circunstancias espirituales parecen indicar que Dios está ausente, Dios sigue obrando. Samuel todavía estaba dolorido por la rebeldía de Saúl, y Dios lo retó aquí, lo retó a dejar de llorar y empezar a obedecer a Dios. Tal vez en nuestras vidas, un familiar, un ser querido, un líder espiritual que habíamos seguido fracasa, se desvía de la voluntad de Dios. Y como Samuel, queremos llorar por ellos. Y está bien llorar. No hay nada malo en el lloro. Pero no deberíamos quedarnos en ese estado de estar triste. Deberíamos buscar cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. De hecho, pensando en las familias de nuestra iglesia, yo puedo pensar en casi cada uno que me podría dar un ejemplo de un familiar, un ex pastor, un ex hermano. Bueno, sigue siendo hermano, pero tal vez ya no tan cercano, ¿cierto? Alguien muy cercano a usted que se ha alejado de Dios, tal como Saúl, que ha dado la espalda a Dios, y queremos estar a veces tristes por ellos, y no hay nada malo en estar tristes, pero no deje que tu tristeza te impida de servir a Dios. Dios dijo, levántate, tengo algo para ti.
porque yo todavía estoy obrando a pesar de la rebeldía, la desobediencia de ese individuo. Observa que Saúl fue la elección del pueblo, pero no fue la elección de Dios en 1 Samuel capítulo 10. El pueblo lo miró y dijo, mira, es alto, es guapo, etc. Mire, él tiene que ser el rey. Al leer 1 Samuel capítulo 10, entiendo que Dios les guió a coronar a Saúl como rey, pero ese nunca fue el diseño de Dios, nunca fue la intención de Dios. Tal vez podríamos decir que fue producto de la rebeldía del pueblo. Algo parecido a que si mi GPS en el celular me quiere llevar a mi destino, pero yo me distraigo y, bueno, de hecho sucedió hace unas 10 días, algo así. Estábamos de camino de una iglesia a otra iglesia, era a distancia de como casi 2 horas entre una iglesia y otra, que es la distancia perfecta para nosotros, porque los niños así se toman una siesta de 2 horas. Si es menos, la siesta es muy chica. Si es más, como 3 horas, se quejan, protestan. Bueno, protestan siempre como quiera, pero nada que se pueda hacer. 2 horas lo ideal. Pero por el cambio de horario, partimos de una ciudad a las 2, que sumamos 2 horas más, deberíamos llegar a las 4, pero había un cambio de hora, entonces llegaríamos a las 3. Y la reunión empezaba hasta las 6, entonces yo iba lento, quería ir lento, quería alargar el viaje para no llegar muy temprano. Estamos en pleno verano y hace calor estar afuera. No podemos buscar un parque para jugar el día domingo porque así llegaríamos a la iglesia todo sudado. Entonces andaba yo simplemente haciendo mi cosa con el celular sin volumen para no despertar a los que estaban tomando siesta, y de repente me di cuenta que yo debí de haber tomado esa salida. Ahora el GPS dice: sigue por allá unos 20 kilómetros para salir, dar la vuelta y regresar para tomar la salida que el GPS quería que yo tomara. 20 kilómetros de ida y 20 kilómetros de vuelta, 40 kilómetros adicionales a causa de mi pequeño error, porque yo estaba distraído. Pero yo dije, bueno, lo que me molestó no fue el tiempo, sino la gasolina que estaría gastando. Porque el tiempo que se devuelve un poquito más no hay problema. Pero cuando llegué a los 20 kilómetros, el GPS dijo, bueno, todavía recomiendo que des la vuelta, pero la alternativa es seguir derecho y te voy a buscar otra calle y vas a llegar unos 3 minutos más tarde que si hubieses hecho la vuelta y tomado el camino que yo te indicaba. Yo dije, 3 minutos no es nada, voy a seguir adelante porque si salgo tendré que detenerme y tal vez los niños se van a despertar, porque cuando el auto mueve se quedan dormidos. Cuando el auto se para, puede ser que se despierten, o será caos, quedaba 1 hora todavía del viaje. Entonces yo seguí derechito y el GPS me dijo, bueno, entonces por acá, por acá, por acá. Lo que me dijo hacer no fue lo que quería que yo hiciera. Quería que yo le hubiera obedecido desde el principio, pero como yo desobedecí, dijo, bueno, vamos por acá. Creo que algo parecido sucedió con Dios y el pueblo de Israel y el rey Saúl. El pueblo de Israel dijo, queremos rey. Dios dijo, no, mi voluntad es por acá, que no tengan rey. El pueblo de Israel dijo, queremos rey. Entonces Dios dijo, bueno, tal vez quieran al rey Saúl. Y el pueblo dijo, sí, queremos al rey Saúl. Pero no fue el diseño de Dios que Saúl fuese rey. Fue el diseño del pueblo, fue el deseo del pueblo, más bien podríamos decir. David, en cambio, fue la elección de Dios. Versículo 1 ya lo leímos, porque de sus hijos me he provisto rey. Capítulo 13, versículo 14. Si nos atrasamos un poco en nuestra Biblia, la Biblia dice, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón según su corazón. Podríamos decir, Jehová ha encontrado, Jehová ha elegido un varón según su corazón, al cual Jehová ha mandado que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El punto es sencillo, el pueblo eligió a Saúl, pero la provisión de Dios eligió a David. Observa que el problema con Saúl era un problema del corazón. Él no tenía un corazón según o conforme al corazón de Dios. Entienda que David en ese momento o aún no había nacido
1 Samuel 13:14, puede ser que aún no había nacido o todavía era muy joven, era muy chico, era como Samuelito, era más chico que Nelson, ¿cierto? Pero Dios conoce el fin desde el principio. Dios conocía a este hombre, este niño, este joven, tal vez no nacido, tal vez muy pequeño. Él tendrá un corazón conforme al mío. Él será el rey que yo quiero. Saúl, tú no eres el rey que yo quiero. Cuando Saúl pecó la segunda vez, Dios le explicó, no puedo hablar español, me hace falta la práctica. Dios le explicó que el siguiente rey sería mucho mejor. Capítulo 15 de 1 de Samuel, versículo 23. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y luego mira el versículo 28. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. ¡Auch! Vendrá el momento, si Dios permite, cuando yo deje de ser el pastor de la iglesia en San Pedro, de la Misión Bíblica Bautista La Verdad. No sé cuándo será, Dios sabe. Espero poder seguir estando involucrados, pero creo que el diseño de Dios para mi vida es empezar una iglesia y luego empezar otra iglesia y empezar otra iglesia y empezar otra iglesia. Puede ser que sigo siendo el pastor de la iglesia en San Pedro, mientras que ayude a empezar otras iglesias, pero también puede ser que deje de ser el pastor para poder dedicarme a ser pastor de esta otra iglesia. No lo sé, puede ser, pero si yo dejo un día de ser el pastor y espero que Dios pueda proveer otro pastor para la iglesia, no quiero que alguien me diga, bueno, Dios nos ha provisto un pastor mejor. Aun si es cierto, por favor no me lo digan. Pero eso fue justamente lo que Dios, por medio de la boca de Samuel, dijo a Saúl: Dios ha provisto uno que es mejor que tú. El punto es que antes de nuestra introducción a David en versículo 1, él ya era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? A causa de la preparación de Dios en su vida. Dios siempre está buscando a uno conforme a su corazón. Uno que ha dejado que Dios obrara en su vida. Uno que ha dejado que Dios le guíe. Uno que ha puesto a Dios como el rey de su vida. Segunda de Crónicas 16:9, la Biblia dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para corroborar a los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante hará guerra contra ti. Está hablando al rey Asa de Judá. Pero los ojos de Jehová contemplan a toda la tierra, para corroborar a los que tienen corazón perfecto, un corazón derecho, un corazón recto, podríamos decir, para con él. La preparación de Dios. También vemos la perspectiva de Dios en versículos 6 y 7. Tú sabes lo que sucedió. Samuel dijo a Isaí: he venido porque uno de tus hijos será el siguiente rey. Isaí dije: mire, mi primogénito, ¿verdad? Mi primer nacido, ha de ser el rey. Yo le he dado la mejor educación, yo le he dado las mejores oportunidades. Él es el más preparado, el más fuerte, el más inteligente, etc. Por lo menos eso decían de mi hermano mayor, el primogénito. No lo sé. Pero ha de ser el rey. Y Samuel lo miró y dijo: estoy de acuerdo, tiene que ser el rey. Pero Dios dijo: no es este. Me imagino que Isaí dijo: wow, no es ese. Bueno, tiene que ser este segundo. Ven acá, hijo. Él ha de ser. Y Dios le dijo: no es ese. El tercero tiene que ser él. No es ese. La perspectiva de Dios es distinta a la perspectiva del papá, la perspectiva de Samuel, el sacerdote, el pastor, podríamos decir, para hoy día. Samuel, antes de ir para elegir a David, tenía miedo, y con buen motivo, ¿verdad? Si observan en versículo 2, dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl sabe, me va a matar. Si él sabe que yo voy para ungir a su sucesor, al siguiente rey, porque hay competencia entre el rey ahora y el rey que viene, a menos de que el siguiente rey sea su hijo, que era el costumbre, pero Dios le había dicho: no será su hijo, será otro. Entonces Samuel tenía miedo con buen motivo. Saúl era muy celoso, lo vamos a ver en la vida de Saúl, y estaba dispuesto a tomar cualquier paso, cualquier extremo para poder proteger a su reinado. Dios mandó a Samuel a crear una excusa de que iba para ofrecer un sacrificio. Pero en el proceso,
de ungir a un rey, iba a ofrecer un sacrificio, ¿verdad? No era mentira, era verdad parcial, podríamos decir, para esconder la verdad verdadera de los ojos de Samuel. Parece que Samuel había evaluado a los hijos de Isaí, tal vez mientras preparaba el sacrificio. Mire, porque invitó a Isaí con sus hijos, versículo 5, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Entonces está preparando el sacrificio, está mirando, a ver cuál ha de ser. Ese allá está sacando su moco, no, él no ha de ser. Ese ni abrochó el zapato, no, no puede ser él. Ese me está observando, quiere aprenderlo, a lo mejor es ese. Estaba evaluando con sus ojos a ver cuál de los hijos de Isaí habrá escogido Dios para ser el siguiente rey. Pero Samuel solo podía juzgar lo exterior, y eso no es lo que importa a Dios. Dios tiene otra perspectiva. La perspectiva de Dios es que Dios mira al corazón, siempre. Leemos en nuestro texto, ¿cierto? Versículo 7, la segunda mitad. Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En 1 Corintios 1, 26 al 29 la Biblia dice, porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo que el mundo ha calificado como necio, Dios dijo, a ti te quiero usar. Y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Cuando dice flaco no quiere decir delgado, no quiere decir con buena salud, quiere decir débil. Lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado en los ojos del mundo escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Dios nunca podrá usar a alguien que busca su propia gloria. Dios está buscando un corazón limpio. Dios mira el corazón, no lo que está delante de sus ojos. Israel ahora se encuentra con un rey inútil, porque juzgaron según la apariencia. Gracias a Dios que Él mira al corazón. Si fuera por la apariencia, ¿verdad? Todos quedaríamos descalificados. Tendríamos solamente a los actores de Hollywood, ¿cierto? Los más guapos, los más bellos, etcétera, etcétera. Pero Dios mira el corazón. Y aunque difícil cambiar la cara, con mucho ejercicio podríamos hacernos más fuertes, pero Dios puede cambiar el corazón si simplemente nos sometimos a Él. ¿No sería bueno si nosotros también podríamos juzgar las personas a base de su corazón? Si podríamos juzgar a un pastor futuro, a un presidente, un político, si podríamos juzgar a un cónyuge para los que están solteros todavía, según el corazón, pero nos cuesta ver el corazón, nos cuesta entender el corazón. Y por eso muchas veces juzgamos por la apariencia y muchas veces erramos. Elegimos al pastor tal vez equivocado. ¿Por qué? Porque buscamos según la apariencia y no buscamos según los requisitos que Dios ha dado. Elegimos al presidente equivocado. ¿Por qué? Porque juzgamos a base de la apariencia, a base de las promesas vacías que nos hacen y no conocemos el corazón. Un comentario aparte, pero el motivo principal por el cual yo nunca estaba a favor de Trump no es porque tenía las políticas equivocadas. Creo que sus políticas estaban más o menos bien a mi perspectiva, pero el corazón lo tiene muy malo. Y eso lo observo no porque yo puedo examinar el corazón, sino que puedo ver las acciones, sus palabras, sus dichos. Jesús dijo, del corazón salen las perversidades. No lo que entra contamina al hombre, sino lo que sale. Y lo que sale de su boca, pura basura. Es un punto aparte. A la vez podríamos hablar del presidente Biden y podemos ver a base de sus políticas, a base de sus decisiones, pro homosexuales, pro aborto, etc. Tampoco tiene un corazón correcto con Dios. De hecho, diría que es muy difícil hoy día encontrar un político que tenga un corazón conforme al corazón de Dios. Pero Dios también tiene otra perspectiva, no tan solo en cuanto al carácter, pero también en cuanto al tiempo. Dios ya había prometido que Saúl ya no sería rey. Samuel entregó ese dicho, esa profecía. Si fuera por el tiempo de Samuel, al horario de Samuel, este va a ser el rey, vámonos ahora al palacio porque vas a ser rey. Pero sabemos que no fue así, porque Dios tiene otra perspectiva
en cuanto al tiempo. Dios, también otra forma de pensarlo, Samuel llega a la familia de Isaí, la casa de Isaí, y dice, Dios ha elegido a uno de estos para ser el rey. ¿Quién es el más listo para ser rey ahora? Porque yo quiero echar fuera a Saúl. Hubiera elegido al mayor, pero Dios tiene otra perspectiva en cuanto al tiempo. Samuel tal vez quería que Dios cambiara el rey ahora mismo, pero Dios tomó su tiempo. Nosotros tal vez queremos el templo ahora, pero Dios está tomando su tiempo porque tiene otra perspectiva en cuanto al tiempo. David sería ungido, de hecho, 3 veces antes de tomar el reino entero. Pasarán muchos años, no sé exactamente, tal vez podríamos contarlos, pero este solo es el primer ungimiento, si es palabra, el primer paso para llegar a ser el rey de toda la nación. En versículo 12 vemos que claramente David era la elección de Dios, aunque era menospreciado por Isaí y sus hermanos, aunque era lo más débil, aunque era lo más flaco tal vez. Isaí presentó a sus otros 7 hijos 2 veces, pero no era ninguno de ellos, porque Dios tiene otra perspectiva. Vimos la preparación, la perspectiva de Dios. Ahora también en versículo 13 vemos la provisión de Dios. Dejé el agua en la casa y me está costando. Versículo 13, la Biblia dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Pero desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, la provisión de Dios en el Espíritu de Dios. Entiendo ahora que Dios ya había estado preparando a David por un buen rato, pero aquí le da una preparación más importante, el poder del Espíritu Santo. Sabemos que David era un pastor de ovejas, que escribió muchos himnos, muchos de los salmos, ¿verdad? Algunos de ellos incluso en su juventud, antes de llegar a ser rey, tal vez, lo dudo, pero tal vez incluso antes de ser ungido rey. Pero entienda conmigo que Dios estaba desarrollando algunas cualidades en él. Primero desarrolló la humildad en David. El Salmo 78, versículo 70, David lo escribió y dice, y eligió a David su siervo y tomólo de las majadas de las ovejas. Dije que David lo escribió, lo hubiera verificado antes de decir una falsedad del púlpito, incluso si es un púlpito digital. Era un salmo de Asaf, un masquil de Asaf, así que no era David quien lo escribió. Pero Asaf estaba hablando de David y dijo, eligió a David su siervo y tomólo de las majadas de las ovejas. El trabajo, el labor más humilde que uno podría describir, parecido tal vez a nosotros al labor de recolectar la basura. El labor en la familia de cambiar el pañal sucio, y no el de pipí, el otro, ¿verdad? El trabajo más humilde. David era menospreciado por su papá, por sus hermanos, etc. Pero Dios estaba desarrollando la humildad en David. Quería ver cómo es que David respondería al ser menospreciado. Y David dijo, está bien, voy a ser fiel y obediente en lo que me ha sido dado para hacer. Dios estaba desarrollando paciencia en David, al hacerlo esperar muchos años antes de llegar a ser rey. Pero él necesitaría mucha paciencia en esperar la obra de Dios y su ascensión al trono. Lo había desarrollado también como un pastor de ovejas. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Espera. Se aburre tal vez, espera a que coman las ovejas y a que le toca moverlos a otro lugar, espera. Claro, está vigilando, está trabajando también, pero mucha paciencia. Y estaba desarrollando fidelidad. David tenía que ser fiel con las ovejas. Si los descuidaba, perdían ovejas. Si perdían ovejas, perdían plata. Y si perdían plata, ¿verdad? Tal vez no tendrían de qué comer. Dios estaba desarrollando la fidelidad en David. Quiero definir la fidelidad de lo que eres cuando nadie te está observando. Es un tema ser espirituales en la iglesia, pero la fidelidad es también ser espiritual, ser obediente a Dios, hacer lo correcto cuando nadie te ve, cuando nadie te conoce, etc. La fidelidad. Alguien dijo,
La conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la producción de un santo es labor de una vida entera. No sé quién lo dijo, pero es un buen dicho que no nació conmigo. La conversión o la salvación de un alma es el milagro de un momento. Dios te salva. Pero la producción de un santo, el acto, el proceso de hacerte todo lo que Dios quiere que seas, es labor de una vida entera. Requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia, mucha persistencia para que Dios nos moldee a lo que quiere que seamos. Y muchas veces Dios pasa mucho tiempo, décadas incluso, en preparar a alguien para un momento relativamente breve. Caleb tenía 40 años de preparación en el desierto para solo pocos años de liderazgo. Los años que David pasaría esperando su llegada al trono no eran años perdidas, eran años de preparación. Claro, David tenía habilidades físicas, por lo menos los llegó a tener, tal vez en ese momento no los tenía todas. Pero observa que en versículo 13 el Espíritu de Dios ahora moró con él desde ese momento en adelante. En otras palabras, no importa cuántas habilidades tengas, habilidades naturales o habilidades aprendidas. Si no fuese por el Espíritu de Dios, él no hubiese matado a Goliat. Si no fuere por el poder del Espíritu de Dios, él no pudiese haber esperado a la muerte de Saúl con paciencia, con honor, con dignidad, no pudiera haber conseguido la libertad para Israel de los filisteos. Todo lo que David logró de importancia, lo logró a causa del Espíritu Santo. Y ahí es donde estamos hablando de la provisión de Dios. Provisión en su preparación, pero provisión en su poder, su sustento, su fuerza para David. En Gálatas 5:16, la Biblia dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Es cierto que David a veces cumplió los deseos de la carne. En momentos en su vida pecó, pero Dios no removió su espíritu de él. Todo lo bueno que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu. Romanos 8, tal vez quiera buscarlo. Bueno, vamos a regresar para leer un versículo en 1 Samuel 16, pero yo voy a buscar Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 5, la Biblia dice: porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Muchas veces, aunque queremos ser victoriosos, fallamos. ¿Por qué? Porque somos en la carne. Los que viven conforme a la carne, los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aunque queremos ser victoriosos, muchas veces fallamos. Algunos nos gustan una torta y otros no tanto, ¿verdad? Pero cuando vives en la carne, vas a desear las cosas de la carne. Para mí tal vez es la torta, para otro tal vez es otra cosa. Y también con el pecado. Para mí tal vez un pecado es muy atractivo y ahí es donde está mi debilidad. Y otro dice: tú no eres tan espiritual como yo porque ese pecado ni me atrae. Ese pecado, yo soy más espiritual que tú. Pero la persona que lo dice tiene otro pecado que le atrae. Somos distintos, tenemos atracciones distintas en nuestras vidas, pero nuestra carne es atraída al pecado. Cuando vives en el Espíritu, cuando alimentas el Espíritu, cuando te enfocas en las cosas que son importantes para el Espíritu, las cosas de la carne ya no te van a atraer tanto porque estás viviendo en el Espíritu. Y tenemos que cultivar nuestros deseos para lo espiritual, y luego lo carnal perderá su valor para nosotros. Romanos 8:6, porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Estar pensando en lo espiritual. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, versículo 7, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que, versículo 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Observa el contraste de David. Versículo 13, 1 Samuel 16.
Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David ahora podía andar en el Espíritu. David ahora podía conseguir la victoria por medio del Espíritu. Claro, también todavía luchaba con la carne muchas veces, algunas veces por lo menos perdió la lucha. A veces cayó, pero versículo 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Vamos a estudiar esa frase, ese versículo en mayor detalle la semana que viene. Pero el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. No es que el Espíritu Santo solo podía estar con una persona a la vez. Bueno, ahora va a estar con David, así que no puede estar con Saúl, no. Sino es que Dios dijo a Saúl, hasta ahí nomás. Tu rebeldía tiene límite. Tu desobediencia no lo voy a tolerar más. Hasta ahí. Por seguro, habían otros jóvenes quienes amaban a Dios y querían ser usados por Dios en ese momento. Ellos no podían quejarse de que, ¿por qué es que Dios eligió a David y no a mí? Si yo soy el mejor. Y si lo hubiera dicho, está demostrando que no es el mejor, porque está demostrando un corazón que no es humilde. No podemos quejarnos si Dios no nos elige para ser rey. No podemos quejarnos si no nos pone en una posición muy visible, muy prominente, si es palabra. Pero podemos saber que tiene un propósito para nuestras vidas también. Y yo diría que cualquier propósito que Dios tiene para tu vida es igual de importante que el propósito que Dios tenía para la vida de David. Tal vez nunca vamos a ver el efecto, como David vio el efecto de su obediencia a Dios. Pero si Dios tiene un propósito para tu vida, te aseguro, te prometo, es importante. El punto aquí es que si Dios nos va a usar, no podemos quejarnos con el tiempo de preparación. Tenemos que estar sometidos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y tenemos que vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Tal vez hay uno que diga, yo quiero ser usado por Dios, yo quiero alcanzar a mi familia con el Evangelio. Uno tal vez que diga, yo quiero ser un pastor un día. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea, la Biblia dice. No hay nada malo en desear ser usado por Dios de una forma específica, pero si deseas realmente ser usado por Dios, tienes que primero estar sometido a cual sea la voluntad de Dios para tu vida. Tienes que estar dispuesto a pasar y no quejarte con el tiempo de preparación que Dios está obrando en tu vida. Y tienes que aprender a depender de la provisión, el Espíritu Santo, la provisión de Dios para tu vida. Si no eres hijo de Dios, te prometo que Dios tiene un propósito para tu vida y es para que tú te arrepientas y creas el Evangelio. Creas que Jesús murió por ti, creas que no puedes merecer el cielo en tus propias fuerzas. De hecho, en nada de lo que haces puedes agregar a lo que Jesús hizo por ti. Pero no tienes que hacer nada. Simplemente tienes que aceptar por fe el regalo que Dios te ofrece por medio de la muerte de Jesús. Si puedo ayudarle a contestar alguna duda, por favor avísame. Estamos aquí para ayudarle. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por amarnos, gracias por usarnos. Dios, ayúdanos a tener la humildad, la paciencia, la fidelidad que tuvo David. Obra en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Protégenos, cuídanos, guíanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Terminemos con un último himno, el 84. El 84 no lo cantamos mucho porque no es el más fácil de tocar, pero lo practiqué, lo ensayé un poco, así que vamos a ver si alcanzamos tocarlo. Mi corazón, o examino hoy, 84. Ve
Estoy grabando el día jueves. Viernes, para mí mañana, para ustedes hace 2 días. Espero que pudimos tener el estudio. Espero que hayan podido participar y hubiéramos concluido entonces nuestro estudio del libro de Gálatas. Hace mucho tiempo que queremos concluir ese estudio. El viernes que viene estaré con mis suegros. No hay internet sólido, no hay internet que nos alcance tener el estudio. El viernes subsiguiente tampoco. Pero estén atentos a los anuncios, no me acuerdo exactamente dónde estaremos al siguiente subsiguiente, pero ahí lo veremos. Ore, siga orando por favor por nosotros. Estoy terminando el horario, la agenda. Me faltan unas pocas iglesias que agendar, pero hay espacios para agendarlos. El 7 de noviembre va a ser nuestra última reunión acá. Vamos a tomar unos 8 días para luego descansar con la familia, empacar las cosas, y la meta será, estamos observando el precio del pasaje para comprar a buen precio, ¿cierto? La meta será poder volver a Chile, partir aquí el día 15, aterrizar el día 16. Hay muchas cosas que no se saben. No se sabe si vamos a poder llegar hasta Concepción. No sé, o si vamos a tener que quedarnos en un hotel de transición ahí en Santiago. Entonces es un poco confuso, un poco incierto, pero la idea, si aterrizamos el día 16, es que a la siguiente semana podremos participar en la reunión el día viernes, que sería el día 16 más 10 días, el día 26. ¡Wow! Ya estamos a fin de noviembre. El día 26 ha de ser un día viernes. Si podemos reunirnos el viernes, y si podemos reunirnos el domingo sería el 28, cuando por fin podremos participar otra vez. A la vez puede ser que nos excluyan de tener que hacer la cuarentena si estamos vacunados. Yo estoy vacunado, les animo a vacunarse. Mi esposa aún no, simplemente porque está dando pecho a Natancito y no sabemos qué efecto ha de tener en él. Entonces, Dios sabe las cosas. Este domingo, justo cuando me están escuchando, estoy predicando en una iglesia a unas 3 horas y media de distancia de donde están mis padres. Y allí, en la mañana unas 40 personas al máximo, pienso yo. En la tarde, en otra iglesia, a solo media hora de esa iglesia, pero me han informado que voy a poder predicar a unos 400 personas. Entonces, un gran cambio, pero a la vez un gran privilegio. Si puedo ayudarles, estamos al alcance del celular como siempre. Espero vernos pronto. Sé que se siente como da mucho tiempo, y a esa perspectiva ahora mismo sí, falta mucho tiempo. Pero espero que cuando lleguemos a noviembre vamos a decir que el tiempo voló y otra vez podemos trabajar juntos. Espero que mientras estemos ausentes sigan trabajando. Anhelo trabajar por el Señor. Que Dios les use, que Dios les cuide y guíe. Bendiciones. Saludos, hermanos. Espero que esa enseñanza le haya sido de ayuda en su vida espiritual. Pero antes de que se vaya, quiero hablarle un poco acerca de otras oportunidades en la cual yo como pastor y nosotros como iglesia podemos ser de ayuda para usted, especialmente si vive aquí en San Pedro de la Paz o en Cañete, cerca de donde están nuestras ubicaciones. Primero, más que nada, puede participar en las reuniones, dependiendo la fase en que estamos del plan paso a paso de la cuarentena. Si estamos en paso 1, no hay reuniones presenciales. Si estamos en paso 2, en cambio, tenemos reuniones los viernes a las 18:30 de la tarde, aquí en nuestro local en San Pedro de la Paz. Y además de eso, yo me ofrezco, los hermanos de la iglesia se ofrecen a ir a su casa si en algo podemos ayudarle. Y quiero hablar un poco, claro que en paso 3, en paso 4 y 5, también ofrecemos venir a su casa, pero quiero hablarle un poco por el momento acerca de las oportunidades que tenemos para ir a su casa. ¿Qué es lo que hacemos cuando pasamos a la casa? Y la respuesta es que eso depende de la situación. Si hay uno enfermo, podemos simplemente orar por usted, podemos hacer lo posible para animarle si anda un poco deprimido. Pero si quiere un estudio más profundo, si tiene mucho hambre de aprender la palabra de Dios, le invitamos a un estudio personalizado allí en su casa.
tenemos un estudio que se llama Firmes en la Fe. Este es el segundo van a ser 5 libros en total, pero solamente hay 2 hasta el momento, que hemos producido, donde usted puede estudiar la Biblia por sí solo o también con la ayuda de un hermano de la iglesia, un hermano mayor. Viene con detalles muy sencillos para que usted pueda leerlo, para que usted pueda llenar los espacios y así en su tiempo libre que pueda tener en la casa puede conocer un poco más de la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta en específico, hágamelo saber para que yo pueda también ayudar a contestar esa pregunta. Y si tal vez está teniendo dificultades en su familia, en su matrimonio, con los hijos, si sufre de ansiedad o de alguna dificultad, la respuesta siempre es Dios. Y la respuesta siempre la podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que sería un placer, un honor mío, de verdad, si usted me diera la oportunidad de contarle, de mostrarle por medio de la palabra de Dios cómo es que usted puede encontrar las respuestas que usted busca. Mis datos están aquí en la pantalla, solo hay que escribirnos un mensaje, llamarnos, en lo posible le ayudaremos. Muchas gracias.